Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, en esta oportunidad le vamos a exponer nuestro examen final. Los integrantes somos Alejandro Burga Sánchez, Roberto Ulloa Vizosa y Diana Vegascona. Bueno, con respecto a la realidad problemática, en mi caso de Alejandro Burga, que me tocó local y regional, en mi experiencia sobre lo que es la temática que me asignaron, pude ingresar un poco más en lo que son las noticias de lo que pasa en mi distrito, en mi región, así como noticias muy alarmantes o poco conocidas que necesitan de un medio de prensa para que se pueda difundir y poder estar informados. Bueno, em, a mí, que es Roberto Carlo Ulloa, a mí me tocó lo que se llama política. Yo me iba a ver, mi realidad problemática fue que me iba a las municipalidades de acá de Chimbote y de la municipalidad de Chimbote y de Nuevo Chimbote. Iba a pedir información al respecto de los acontecimientos que están sucediendo aquí en Chimbote, sobre las inauguraciones de las obras y parques que se están inaugurando aquí en Chimbote. Me decían que no estaba el, la persona adecuada para brindarme esa información. Me cerraron las puertas, me decían que no, que venga otro día y que pida que haga una solicitud para que pueda, me puedan brindar la información. Y bueno, cerraron las puertas en la municipalidad y ciertas personas ahí adentro de la municipalidad. Bueno, en cuanto a mi experiencia, en realidad, redactando notas periodísticas en la temática de economía, ha sido bastante enriquecedora porque nunca he redactado para ese tipo de temas, ¿no? Para lo que es economía en sí, lo cual he podido ver las cosas desde otra perspectiva y también ver la realidad económica de tanto de la localidad como la del mismo distrito. Bueno, ahora pasamos a lo que es las características de la sección en la cual elaboramos cada uno de los integrantes en el periódico digital. Con respecto al nombre del periódico digital, Prensa 24/7. Y con respecto a la sección en la que elaboro, con respecto a mí que me tocó local y regional, bueno, la temática que se me asignan es fundamental para saber todo lo que ocurre tanto en el distrito como en la región y también informar sobre las noticias que tienen las municipalidades, el gobierno regional, autoridades, eventos importantes, etcétera. Bueno, a mí me asignaron la, la temática que fue política. Eh, bueno, el tema es asignar fundamentalmente para saber qué tipo de congresistas tenemos en nuestras municipalidades o en el Congreso, y qué hacen con nuestros impuestos que declaramos al año y al mes. Bueno, en cuanto en realidad a mí principalmente la temática se basa en mantener a las personas actualizadas en cuanto a la economía en sí, ¿no? Que es ya sea dentro o fuera de nuestro propio distrito. Bueno, continuando, la línea editorial sería informativo. En lo que es plataformas y el link del periódico, se puede observar este link, tanto Facebook, de Instagram y el link de la página oficial. Con respecto al público objetivo, en lo que es local y regional, pues la información de mi sección va dirigida más que todo para la población que quiere estar informada de todas las noticias que pasen en la comunidad, tanto de los distritos como de la región. Bueno, en en la política, informar sobre los hechos o acontecimientos que suceden en nuestra sociedad o ámbito político en alrededor de nuestra provincia, pues, ¿no? etc. Toda la información asimismo recolectada es para todas aquellas personas que deseen estar informadas sobre cómo va la economía de nuestro país en sí.
Bueno, con el presupuesto mensual y el financiamiento de las actividades realizadas en lo que es el trabajo del periódico digital, yo considero que más o menos sería algo de 20.000 soles mensuales en lo que es para edición, redacción, programas y todas las herramientas que se necesitan. Bueno, respecto a lo que dice mi compañero también dice, las herramientas herramientas y programas, tendremos que, sería un gasto por lo menos de algo de 1.869.000 soles en herramientas, por ejemplo, que es Adobe, Canva, algunos programas para editar nuestras notas. Y sí, Eh, en ese caso sería el valor de 15.000 soles mensuales para que todo para cubrir gastos de lo que es producción, reacción y bueno, también está incluido el tema de las coberturas de cada una de las noticias. Bueno, ahora pasamos a lo que es la situación actual de la sección del periódico digital en la cual laboramos cada uno de los integrantes. eh, en local y regional, pues se enfoca en lo que es informar sobre el acontecer tanto social, cultural de los distritos o región y el ritmo de de la publicación constante y orientado a la inmediatez garantiza más que todo que los lectores estén al día con los últimos eventos, aunque enfrenta también el desafío de equilibrar rapidez con profundidad. en la política, profundizar en la cobertura de contenidos. De la parte de política, se centra en el estudio no, estudio y propagación de las noticias involucradas y sucesos gubernamentales, leyes, elecciones, disputas políticas y políticas publicitarias, tanto como a escalas nacionales como globales. Este periódico digital está basado en hacer publicaciones diarias de noticias de interés público de diferentes temas, los cuales pueden abarcar deportivos, policiales, económicas, políticas y más. Bueno, ahora pasamos a lo que es las habilidades adquiridas durante la experiencia laboral en el periódico digital. Bueno, durante mi experiencia en lo que es local y regional del periódico digital, pues desarrollo habilidades tanto en redacción periodística, investigación y la verificación de los datos, ¿no? Así como lo que es la gestión en las redes sociales para optimizarlo el alcance del contenido. Bueno, ser un poco más persuasivo en el momento de entrevistar al público y al, a la ley o alguna persona que tenga algún cargo para poder sacarle un poquito de información para poder redactar nuestra nota. Bueno, aprendí a desarrollar más que todo las habilidades en cuanto a estructuración de los textos, el uso de los titulares llamativos y la creación del contenido en sí que sea atractivo para cada uno de los lectores. Y bueno, asimismo también pues no la capacidad de poder investigar a fondo, verificar cada hecho y obtener información de diversas fuentes, ya que es crucial para el tipo de periodismo digital. Bueno, ahora pasamos a lo que es el análisis comparativo entre lo que es el uso del lenguaje empleado durante la cobertura de noticias y el que utiliza la redacción y la publicación de sus noticias. Con respecto a lo que es local y regional, pues primero tenemos como ejemplo el noticias de emergencia, en la cual la cobertura es que en el lenguaje rápido, descriptivo y está enfocado en los hechos básicos, donde se busca captar la atención, como por ejemplo el incendio de gran magnitud en el mercado central, donde bomberos en camino se recomienda evitar la zona. La redacción o la publicación en la nota final, pues el lenguaje se elabora integrado detalles adicionales y contexto. Con respecto al ejemplo 2, las actividades municipales de lo que es, por ejemplo, inauguraciones o proyectos, en la cobertura es un lenguaje directo y factual, en la cual, pues, como ejemplo, inicia la inauguración del nuevo parque de la urbanización El Carmen, vecinos y autoridades locales presentes. Lo que es la redacción y publicación, se añade un contexto y se destaca lo que es el impacto. En el ejemplo 3 tenemos las denuncias ciudadanas de servicios públicos o problemas sociales. En la cobertura se emplea un lenguaje urgente y de denuncia.
En la redacción y publicación, pues incluye testimonios y declaraciones oficiales. Análisis comparativo entre el uso del lenguaje empleando durante la cobertura noticial de noticias, el que utiliza durante la redacción y producción, publicación y de sus noticias. En política, ejemplo uno, incluye el presidente em, asistió a a la cumbre de manera tardía y los periodistas afirman se se mantuvieron a a ver, una conversación previa con sus consejeros. Elaborar al final, el presidente acudió a la cumbre de a la cumbre con sus retrasos de medio de re- res- rumores sobre discrepancias interesantes con su equipo. Ejemplo 2 incluyendo la posición, incluye, no, sí, sí. A ver, se encuentra fra- fragmentada, no se conocen sus próximas acciones. Elabora al final varias fuentes cor- corroboran la ausi- aus- ausencia de acuerdo entre los participantes, entre los partidos de oposición acerca de sus estrategias conjunta. Ejemplo 3. Incluye hay mucho ruido fuera del Congreso. Parece que son más manifestaciones contra de la reforma tributaria. Elabora final frente al Congreso. Grupos de manifestantes se congregaron para manifestar su repudio a la reforma fiscal pre- pretendada por el juicio. Ok, en cuanto al tema de el político, bueno, las noticias sobre indicadores económicos locales, la cobertura está con un lenguaje que es más concreto, enfatizando cifras y tendencias claves, como por ejemplo el precio del pescado sube un 20% en los principales mercados de Chimbote, comerciantes reportan menor afluencia de compradores. En la redacción y publicación, en la nota final, el lenguaje se amplía. Con análisis y contexto que según comerciantes los locales el precio del pescado en los mercados de Chimbote aumentó un 20% en la última semana, atribuido a la baja de producción pesquera debido a condiciones climáticas adversas. Se explica y se explaya un poco más lo que es la redacción y para poder ser publicado después. En los reportes sobre proyectos económicos regionales, la cobertura utiliza un lenguaje descriptivo, destacando en realidad lo esencial del evento o anuncio, como por ejemplo que el gobierno regional presenta un proyecto para modernizar el puerto de Chimbote con una inversión de 200 millones. En lo cual en la redacción y publicación se incluye un análisis más detallado, pues no sobre el impacto económico. eh, explicando qué es lo que busca incrementar, cómo es la competitividad de la región en exportaciones y generar más de 1.000 empleos directos e indirectos según declaraciones de las autoridades. Y en cuanto a los problemas económicos sociales, la cobertura
el lenguaje refleja una urgencia centrándose en los hechos principales, como por ejemplo los pescadores protestan por el alza de combustibles y exigen apoyo al gobierno, por lo que la redacción se hizo ajustes sobre la estructura y con testimonios y contexto socioeconómico, como por ejemplo los pescadores artesanales de Chimbote realizaron una protesta en el puerto denunciando el impacto del alza en el precio de los combustibles sobre sus actividades, señalando que los costos operativos han subido pues un 30%, lo cual pone en riesgo su principal fuente de ingresos, por lo cual piden al gobierno una pronta solución. Bueno, ahora con las conclusiones y la reflexión final, pues con lo que es local y regional, pues durante mi experiencia en lo que es la cobertura y la publicación de noticias en esta sección, pues aprendí más que todo a equilibrar la inmediatez con la profundidad. En la cobertura el lenguaje es directo y ágil, mientras que en la publicación final se transforma en un discurso estructurado y contextualizado. Desarrollé habilidades en la gestión de información, verificación de datos, uso de herramientas digitales y trabajo en equipo, garantizando contenido de calidad. Conclusiones, reflexión final. Hechos de cubrir una divulgación noticial, noticias públicas, políticas resaltantes. Las fuerzas del periodismo como medios para informar y provocar discusión de la sociedad, no obstantes, también sufrayan, subrayan la enorme obligación que tienen los periodistas, que deben asegurarse la precisión, equidad y profundidad sus, en sus reportajes, en el espacio, en el escenario específico de las reformas fiscal se se observó cómo el lenguaje afecta la interpretación de un asunto tan sensible en el transcurso de la cobertura de las emociones y tentaciones sociales, con, controlando el relato. Sin embargo, la publicación definitiva brindó una perspectiva más organizada y crítica del efecto de la medida. El principal aprendizaje reside en el periodismo adecuado, no solo reportar sucesos, sino que también establecer vínculos entre la realidad compleja y la interpretación de los ciudadanos, aportado de esta manera a la mejora de del compromiso ciudadana. Bueno, mi conclusión final, bueno, no escribir para un periódico digital en el área de economía ha sido una experiencia en realidad bastante interesante y desafiante porque he aprendido a simplificar temas complejos para que los lectores puedan entenderlos más fácilmente, ¿no? Eso sí, sin perder los detalles importantes como las cifras. He tenido también que ser muy precisa con toda la información, ya que los datos económicos son claves, pues no son como les digo cifras. Entonces, también he descubierto lo importante que es mantener el interés público y ajustar los textos para que sean atractivos en entorno digital, donde también la inmediatez y las métricas juegan un papel fundamental. Sin duda, yo creo que ha sido una experiencia que ha ayudado a mejorar mi capacidad tanto de investigación y adaptación para este ritmo digital. Bueno, eso ha sido todo lo cual hemos podido brindarles en cuanto a nuestra experiencia en redactando y pues, siendo partícipes de un periódico digital. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante también y bueno, eso es todo de parte de mis compañeros. No sé si quieran aportar algo más ahora al final. Bueno, muchas gracias por, por prestarnos un poquito de su tiempo y bueno, gracias.